Mieloma múltiple. Es una patología compleja, muy compleja, porque tiene muchas aristas. En realidad, corresponde al mieloma múltiple, a la evolución de una enfermedad, o al menos yo lo veo de esa forma. Es una enfermedad que tiene su comienzo y que evoluciona en múltiples formas hasta producir graves trastornos, es decir, la muerte del paciente. Entonces, vamos a ir revisando un poquito de cómo está, cómo se desarrolla esta enfermedad. Vamos con algunas definiciones primero. Primero, lo que tenemos que entender es qué es una proteína monoclonal o componente monoclonal, que vamos a hablar mucho de esto. Hemos hablado ya de monoclonalidad en el contexto de una célula. Ustedes recordarán que una célula madre puede tener una mutación genética que transmite a las células hijas y que todas las células hijas tienen la misma mutación y por tanto es un trastorno monoclonal, porque todas tienen relación con la primera célula. Cuando hablamos de proteína monoclonal no podemos hablar de alteración genética porque estamos hablando ya de una proteína formada. En este caso, la proteína monoclonal es porque es una proteína que uno sí puede estar completa o puede ser un fragmento. Pero lo importante es que esta proteína es una inmunoglobulina. ¿Sí? Cuando hablo de un componente, un patrón, una proteína monoclonal, hablo de inmunoglobulina, una paraproteína que es inmunoglobulina, que puede ser de la cadena pesada de la inmunoglobulina o de las cadenas ligeras. Recordarán ustedes que ya habíamos hablado de esto en pasadas clases acerca de la cadena de inmunoglobulina, la cadena pesada, que es la más grande, la que da prácticamente la forma a la inmunoglobulina, y las cadenas ligeras, que son las que estamos viendo acá, que recordarán ustedes son cadenas kappa, ¿sí? Por un lado, y cadenas lambda por el otro lado. Estas representan más o menos 50% cada una, ¿no? 50% kappa, 50% lambda, y de esto ya habíamos hablado en clases anteriores. Lo normal es que sea 1 a 1 la relación entre kappa y lambda. Ahora, estas proteínas, o esta paraproteína, ¿sí? O componente monoclonal, se puede detectar en suero, es decir, en la sangre, o se puede detectar también en la orina. Eso es lo importante, es decir, que usualmente buscamos esta paraproteína en los dos lados. Siguiente, gamapatía monoclonal de significado incierto. ¿Qué es esto de gamapatía monoclonal? Su nombre lo dice, gamapatía, es una enfermedad de las inmunoglobulinas. Recuerden que estos son gamma globulinas, es decir, son parte de las proteínas. Cuando nosotros revisamos un examen de las pruebas de función hepática, nos traen el albúmina y la globulina. Entonces, cuando hablamos de globulinas, una parte de esas globulinas son estas gamma globulinas que estamos viendo acá. Entonces, tenemos una gamapatía monoclonal de significado incierto. ¿Qué pasó aquí? Tenemos una proliferación de células plasmáticas. Como ven aquí, estamos viendo que dentro de la médula ósea hay células plasmáticas que su función es producir anticuerpos. Recuerden que estas células plasmáticas son la última línea de maduración del linfocito B, es decir, el linfocito B tiene que salir de la médula ósea, ir al ganglio linfático, que es la escuela, y una vez que se gradúa de la escuela, se gradúa como célula plasmática. Y ahí tiene capacidad de producir anticuerpos. Sin embargo, puede haber procesos, mutaciones, que hagan que estas proteínas, que estas células plasmáticas sean anormales, y que produzcan proteínas también anormales, la paraproteinemia que estamos viendo aquí en este caso, el componente monoclonal. Entonces vamos a tener proliferación de células plasmáticas asociado a un incremento del componente monoclonal, sea este cadena completa como IgM, IgG, IgA, o solamente sus cadenas ligeras, que serían la kappa, cadena ligera kappa o cadena ligera lambda, y esto en pacientes asintomáticos. Entonces, el inicio de la enfermedad yo diría es este, el MGUS. El MGUS es el que va a dar por evolución clonal, va a dar alteraciones que terminan en mieloma múltiple. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Si está claro lo que es una paraproteinemia monoclonal y una gamapatía. Muy bien. Entonces, la gamapatía monoclonal usualmente se considera un trastorno benigno. Sí, tengo de hecho una paciente que está en seguimiento, que tengo que verle el día de hoy, y esa paciente pues ha estado bastante bien, ya lleva 2 años de seguimiento y no ha habido evolución de su enfermedad. Eso es bueno, ¿no? Para que no evolucione realmente, ¿no? Ahora,
El mieloma múltiple es una enfermedad maligna. Es decir, ya no estamos hablando del MGUS, ya hablamos de algo más, ¿no es cierto? Es una enfermedad maligna que deriva también de células plasmáticas. Es el enfermo aquí es la célula plasmática, ¿sí? Representa más o menos el 1% de todos los cánceres, miren, 1% es bastante, y el 10% de todas las neoplasias hematológicas, es decir, que es un componente importante de enfermedad y posiblemente, igual que el linfoma, ustedes se topen con algún mieloma en su práctica en los hospitales, por ejemplo. La mediana de edad de presentación es alrededor de los 72 años. En nuestro país se reporta por Solca, Guayaquil, hasta el año 2018, este trabajo que hicieron ellos, 3% de pacientes con mieloma múltiple, 2.1% en varones y 0.9% en mujeres. Es decir que, según este estudio, en nuestro país la enfermedad se ve más frecuentemente en varones. Bueno, y la literatura dice más o menos lo mismo, ¿no? Que es más frecuente en varones que en mujeres. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? Exactamente lo que habíamos hablado. El linfocito B madura en médula ósea hasta tener una inmunoglobulina inmadura que se llama receptor de célula B. Si este linfocito es necesario que salga al ganglio linfático, en donde va a sufrir una serie de cambios. Si básicamente la exposición a antígenos, o puede ser también independiente de antígenos, ¿sí? Y se va a producir entonces su maduración en célula plasmática y en célula B de memoria. Miren, un proceso que es dependiente de antígenos y uno que es independiente de antígenos. Lo interesante es esto, el nombre del proceso se llama hipermutación somática. Ok, su nombre lo dice, va a sufrir un proceso de mutación. Y es aquí donde pueden desarrollarse una serie de problemas como los linfomas, por ejemplo, pueden nacer justamente de este tipo de mutaciones, pero pues en este caso se producen mutaciones, ¿sí? Que ya cuando es célula plasmática, una vez que ya está con el centro postgerminal, sí, que ya sale como célula plasmática, puede haber mutaciones en la cadena pesada de la inmunoglobulina o una hiperdiploidía. Esto sería la iniciación o la fase de principio de la célula. Miren que esto ocurre en el centro germinal. Finalmente esta célula llega a la médula ósea y aquí empieza a proliferar. Aquí vamos a ver que el número de células plasmáticas se va incrementando con el tiempo, ¿sí? En médula ósea también pues empieza a producirse mayor cantidad de células y ya vamos a tener también el componente de paraproteína, ¿no? Vamos a tener el componente monoclonal, es decir, estas proteínas alteradas, estas gamma globulinas alteradas, que se van a producir en esta etapa y entonces entramos en lo que se conoce como MGUS o gamapatía monoclonal de significado incierto, ¿no es cierto? Tendríamos aquí esta enfermedad. Hasta aquí sería benigno, como ustedes pueden ver, el proceso ocurre en médula ósea. Sin embargo, esta proliferación clonal se incrementa, vamos a tener más células clonales ya malignas, ha habido progresión de la enfermedad, y aquí pasa por una serie de etapas como el smoldering mieloma, es decir, mieloma asintomático, en donde no vamos a encontrar todavía síntomas, pero el componente monoclonal ya se hace especialmente grande. Aquí vemos como el número de células también se incrementa hasta llegar al mieloma múltiple. Todo esto ocurre en médula ósea. En mieloma múltiple ya obviamente tenemos muchas células clonales, mayor componente monoclonal, mayor proteína monoclonal, sí, y ya con manifestaciones clínicas. El paciente ya tendría manifestaciones de la enfermedad que vamos a ver cuáles son más adelante. Y la siguiente y última etapa ocurre ya cuando estas células van a la sangre periférica, todas estas células alteradas, y se produce lo que se conoce como leucemia de células plasmáticas. Y miren, es como que una línea de evolución de una misma enfermedad. Y se va a producir todo este tipo de alteraciones, ¿no es cierto? Y va a haber, obviamente, miren las mutaciones cómo se incrementan en gran cantidad hasta llegar a ser una leucemia de células plasmáticas. Entonces, vamos a encontrar alteraciones genéticas en el 90% de las células y la mayor parte son asociadas al cromosoma 14, donde está el gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Todas estas translocaciones vamos a encontrar, incluida la delección del 17, que tiene que ver también con la translocación 814. ¿Sí? Existe sobreexpresión de ciclina D1, que es esto una vía metabólica, un producto de una vía metabólica que se produce por la proliferación de estas células y evolución clonal, es decir, vamos a tener más cantidad de genes involucrados como KRAS, NRAS y TP53
que este último es el gen supresor de tumores, tiene muy mal pronóstico cuando se presenta. Cuando tenemos mutaciones de P53, el pronóstico del mieloma es malo generalmente. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Una vez sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, las manifestaciones clínicas se pueden dar por dos componentes. Uno, por el componente monoclonal. Esta proteína monoclonal, digamos, que está alterada, sea sus cadenas ligeras o la cadena pesada. Cualquiera de estos nos puede dar la manifestación clínica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas cadenas pesadas y con estas cadenas ligeras? Se van a la sangre, usualmente van al hueso y en el hueso producen liberación de la reabsorción, aumento de la reabsorción ósea. Entonces vamos a tener aquí un aumento del calcio porque esto está absorbiendo, está quitando el calcio del hueso. Entonces vamos a tener hipercalcemia. Obviamente, producto de la hipercalcemia, vamos a hacer un debilitamiento del hueso, lo que va a producir las lesiones óseas que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Además, estas cadenas ligeras pueden llegar al riñón, obstruir los canalículos renales y producir insuficiencia renal debido al aumento de este componente monoclonal. Y también vamos a tener enfermedad por la infiltración de estas células en el hueso. Otra vez se producen lesiones óseas producto de la infiltración de estas células y además como están en médula ósea, recuerden que ahí están metidas, van a hacer que el resto de componentes celulares no pueda madurar adecuadamente, llevando a la manifestación típica que es la anemia, ¿no? El incremento de células plasmáticas pues asfixia a los progenitores de los rojos y eso hace que se produzca la anemia en estos pacientes. Entonces, aquí está el acrónimo por el cual podemos recordar estas manifestaciones clínicas, CRAF, ¿no? Hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas puede verse en estos pacientes. Ya. Por favor, muchachos, si alguna cosa no entienden, pregúntenme, porque cada vez esta enfermedad se complica un poquito más. Finalmente, ¿cómo hago el diagnóstico de la enfermedad? Para el diagnóstico existen criterios, son los criterios de diagnóstico del Grupo Internacional de Trabajo de Mieloma, que fueron publicados en el año 2014, existe una revisión en el 2016 y algunas actualizaciones, pero en realidad siguen siendo los mismos. Aquí estamos viendo las mismas patologías, el MGUS, el mieloma múltiple sintomático, el asintomático y el mieloma múltiple establecido como tal. Entonces, recuerden que esto es una línea de proliferación de menos, que es el MGUS, el más, digamos, que tiene menos alteraciones, hasta el mieloma múltiple establecido, que ya tenemos múltiples alteraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el MGUS? Existe un componente monoclonal, medimos estas proteínas anormales, sean IgM o no IgM, que sean menor a 3 gramos, ¿sí? Que tenga células plasmáticas en médula ósea menor al 10%, es decir, que no haya células plasmáticas más de eso, y ausencia de CRAF, que significa que no haya calcio elevado, que no haya falla renal, que no haya anemia, no haya lesiones óseas. Con eso me quedo con el diagnóstico de MGUS. Si este MGUS tiene el riesgo de progresar hasta 1% al año, y esto es muy importante, estos pacientes van a progresar eventualmente a un mieloma más agresivo. Cuando hablamos de mieloma múltiple, si es smoldering o asintomático, este mieloma múltiple tiene un componente monoclonal ya más de 3 gramos, es el punto de corte. En orina se puede medir, recuerden que se puede medir en suero y en orina, que sería más de 500 miligramos en 24 horas. Y ya va a tener infiltración de células plasmáticas, pero del 10 al 60%, no más de eso. Y ausencia, siempre esto en ausencia de criterios definitorios del mieloma. Es decir, sin CRAF, estos pacientes no tienen falla renal, no tienen hipercalcemia, no tienen anemia, ni tienen lesiones óseas. Ya tienen un componente molecular más alto, pero pues no tienen datos de CRAF. Cuando hablamos ya de un mieloma de este tipo, smoldering, la progresión se incrementa entre 5 al 10% al año. Entonces vamos a tener mayor riesgo de progresión en este tipo de pacientes. En cuanto a mieloma ya adquirido como tal, tenemos eventos definitorios de mieloma cuando ya existe una infiltración de células plasmáticas del 60%. Una relación entre las cadenas ligeras involucrada y no involucrada mayor a 100 y que tenga por lo menos una lesión focal en la resonancia magnética que debe tener más o menos 5 milímetros para darle como criterio válido.
Ok, aquí en esta parte es donde nos complicamos un poquito. Quizá ustedes me estén diciendo, bueno, ¿cómo es ese el asunto? Estos dos son considerados mieloma smoldering, los dos. Solo que este es asintomático. Los dos son asintomáticos, no tienen CRAF, ninguno de ellos. Pero aquí el componente de monoclonal y la cantidad de células infiltradas ya está empezando a ser muy alta. Tal es así que les identifican lesiones, pero por resonancia. Es decir, si yo le hago una radiografía, puede que no vea nada. Aquí el que ve es la resonancia magnética, pero pues se basa en el mismo grupo. Los dos pertenecen al mismo grupo, ¿no? Ambos tienen, más o menos, infiltras tienen un componente más de 3 gramos, ¿sí? Componente más de 3 gramos. Tienen una cadena, perdón, tienen infiltración de células plasmáticas entre 10 y 60%. Vamos, este ya tiene un poquito más del 60%. Y además, la relación de cadenas ligeras está aquí en este caso alterada, más de 100. En la otra no es necesario que haya esto. Ya tenemos una lesión por resonancia. Entonces, la diferencia entre las dos. Y bueno, finalmente, ¿cuándo decimos que es mieloma? ¿En qué caso hablamos de que es mieloma? Cuando existe una infiltración, fíjense, más del 10% por biopsia, pero aquí ya tiene que tener CRAF. Es decir, aquí sí ya tiene que presentarse el CRAF, es decir, tiene que tener calcio sérico más de 1 miligramo por encima del valor máximo o más de 11. Sí, si tiene más de 11, ya estamos hablando de hipercalcemia. Que tenga insuficiencia renal, es decir, una creatinina más de 2 miligramos, ya hablamos de falla renal. Que tenga una anemia con hemoglobina menos de 2 del valor normal o de rango de referencia, es decir, una hemoglobina de 10 aproximadamente, ¿sí? En mujeres o de 11 en varones incluso. Que tenga lesiones óseas que se puedan ver por radiografía, tomografía, bueno, obviamente resonancia y PET-CT también van a poder ver esas lesiones óseas. Lo interesante es que en radiografía ya les puedo detectar. Ok, ¿tienen alguna pregunta de estos criterios? Complejo, ¿verdad? Un poco, doctor. Sí. Vamos a aclarar un poco la cosa. Vamos a ver un caso clínico para ir un poquito viendo cómo es esta situación. Fíjense. Tengo yo un paciente de 78 años, varón, con antecedentes de hipertensión arterial hace 15 años, tratado con losartán, 100 miligramos. En el padecimiento actual dice que es transferido, o sea, viene transferido de un centro de salud, porque hace una semana presentó dolor intenso en muslo izquierdo con impotencia funcional que le impide la deambulación. Al examen físico, los signos vitales estaban estables, muestra deformidad del tercio superior del muslo izquierdo, con rotación externa, acortamiento de la extremidad inferior izquierda y dolor intenso al tratar de movilizarlo. Eso es lo que viene. En otras palabras, los familiares le vieron que no se puede levantar de la cama, intentaron levantar y no pudieron, llevaron al centro de salud y dijeron, le duele la pierna, el muslo izquierdo, no se puede mover, no se puede levantar. Ok, haciendo un pequeño análisis de este caso, ¿cuál es el síntoma más importante? ¿Cuál es la queja principal del paciente? El dolor. El dolor, ¿no es Intenso cierto? dolor. Dolor Intenso intenso dolor. Ni de siquiera se una puede semana. levantar, ¿no es cierto? Una semana de dolor intenso. Es en el muslo, ¿no es cierto? Este es en el muslo izquierdo. Ahí es que está localizado este dolor. Ahora, ¿el dolor se acompaña de qué? De deformidad Ah, exacto. Deformidad. ¿Qué más? y acortamiento. Cortamiento de la extremidad. Y en el movimiento. ¿No es cierto? No se puede mover. ¿Cómo se llama eso? Impotencia funcional. Así dicen los traumatólogos, ¿verdad? Impotencia funcional. ¿Qué más? Algo más tiene. Una cosa más. Una, ¿qué dice? La rotación. Rotación externa, ¿no? De la extremidad. Muy bien, no sé, yo creo que algunos de ustedes de pronto ya están pensando qué le está pasando a la pierna, pero demos un poquito de espacio y hagamos un plan de diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa pierna? ¿Qué es lo que ustedes pedirían
para ver qué le pasa a la pierna, al muslo izquierdo. ¿Qué examen necesito así de primero? Una radiografía. Exacto, un RX, estoy de acuerdo. El paciente lo que necesita es una radiografía del muslo izquierdo, ¿no es cierto? AP y lateral. Y vamos a ver qué está pasando. ¿En qué están pensando todos? ¿Qué tiene la pierna? Probablemente. Está con mucho dolor, rotada, acortada la extremidad. ¿Alguna idea? Bueno, no es importante. No es importante que digamos ahorita qué es lo que tiene, ¿sí? Lo importante es que vamos a hacer una radiografía. Ahora, les pregunto, ¿algo más necesito en este paciente en particular? Ya saliéndome del problema, saliéndome del dolor. El dolor lo voy a ver con la radiografía, a ver qué está pasando en la pierna. Pero ¿qué otro problema tiene el paciente que independientemente del dolor es importante? La hipertensión. Hipertensión. Ok, es un paciente hipertenso, ¿no? Si viene con hipertensión, pues, ¿qué es lo que tengo que valorar? ¿Qué problema puede tener el paciente? ¿Cuáles son los órganos diana de la hipertensión? Riñones. Los riñones, ¿no es cierto? Por tanto, ¿qué examen vamos a pedir? Función renal. Pruebas de función renal, ¿no es cierto? Urea y creatinina. Necesitaremos un examen de orina en este caso. Sí, no, ¿y por qué? ¿Me sirve pedir el examen de orina a este señor? ¿O no sirve de nada? Sí. Claro que sí, ¿no es cierto? Es hipertenso y la nefropatía puede que no se presente todavía con uricreatinina elevada, es decir, que tenga asobados normales, uricreatinina bien. Pero en la orina puedo yo empezar a ver proteinuria y ese es el primer paso antes del daño renal. Entonces es muy importante que en los pacientes hipertensos hagamos examen de orina. ¿Qué más le vamos a pedir? Si el paciente es hipertenso, ¿qué otro órgano es el que sufre? Corazón. Corazón. ¿Qué le tengo que pedir exactamente? No desde el punto de vista de corazón, sino más bien cardiovascular. Que siempre Un se... electro. Claro, le podría pedir un electrocardiograma y está bien, hay que pedirlo, ¿no es cierto? Un ecocardiograma y todo lo demás, pongámoslo aquí. Electrocardiograma, un ecocardiograma transtorácico. Pero, ¿qué más? O sea, algo más tenemos que pedirle para valorar el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es? Generalmente se acompañan los hipertensos. ¿Qué más te pido? Por el riesgo cardiovascular. Un Marcadores. perfil lipídico. Marcadores cardíacos. No, porque no tengo datos de infarto, ¿no? ¿Para qué pedir troponinas y esas cosas? Pero sí un perfil lipídico, es un paciente hipertenso y posiblemente necesitemos un perfil lipídico para ver cómo está el colesterol, los triglicéridos. Recuerden que el paciente tiene, digamos, hipertensión de larga data y generalmente la hipertensión se acompaña de este problema. Pues aumenta el riesgo de tener infarto, enfermedad cerebrovascular y ese otro tipo de enfermedad vascular periférica. Entonces es importante que en todos los pacientes hagamos este tipo de mediciones. Sí, miren que todo esto lo hacemos por la hipertensión. Ahora, quizá yo le agregaría a este plan de diagnóstico las pruebas de valoración. ¿Qué es esto? Valoración para que el paciente, pues, se supone que debe estar normal para que todo vaya bien. Por ejemplo, si el paciente tiene algo en la pierna que necesite cirugía porque suena que va por ese lado, ¿qué es lo que, qué es lo que le vamos a pedir? Un momento, por favor.
Bueno, como les decía, necesitamos pruebas de valoración. Significa que si el paciente vaya a cirugía, tenemos que ver, por ejemplo, una biometría hemática en la cual pues las plaquetas estén normales. ¿Por qué? Las plaquetas normales significa que el paciente puede poder operarse sin problemas. Si tuviera plaquetas bajas, imagínense, tuviéramos riesgo de sangrado. ¿Qué otra prueba podría pedirle desde ese punto de vista? Que espero que estén normales. ¿Qué dice? Tiempos de coagulación. Correcto. Test de hemostasia, ¿no? Que van a estar normales y el paciente respirófano sin problema. Entonces yo le pediría esas pruebas para extender un poquito más la investigación, no solamente las radiografías, sino vamos a pedir, aprovechamos, pedimos perfil lipídico, una biometría, tiempos de coagulación, pedimos función renal, examen de orina, todo para que el paciente pueda entrar al quirófano si es que es necesario, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, acotación antes de seguir? ¿Ninguna? Todos estamos claros del caso, ¿sí? Muy bien. Si hay dudas, por favor, no duden en preguntarme. Estos son los resultados de los exámenes que se hizo a nuestro paciente. Fíjense que tengo la biometría. ¿Qué es lo que dice la biometría? Leucocitos de 8.400, neutrófilos de 63%, linfocitos de 32%. ¿Qué está eso? ¿Bien o mal? ¿Normal o anormal? Los leucocitos normales. Normales, correcto. Entonces tenemos serie blanca normal. ¿Qué dicen de la serie roja? ¿Qué está la En serie una roja? anemia leve. Anemia leve, o sea, exacto, es de qué características, Normocítica. normocítica y reticulocitos de 1,7 nos dice que Regenerativa. ya, muy bien. Mire, tenemos una anemia leve, normocítica, regenerativa. ¿Cuál puede ser la causa de una anemia normocítica? Según el algoritmo que hemos visto al principio, ¿cuál podría ser la causa de la enfermedad? Enfermedad crónica. Exacto, anemia de enfermedad crónica o inflamación, ¿cierto? Bueno, plaquetas, ¿qué opinan? Normales. Normales. Pues miren, la biometría está bastante bien, con excepción de la serie roja que nos muestra una anemia normocítica a regenerativa, posiblemente por inflamación. Y vamos, ¿qué les parece esta PCR? Normal hasta 1. Elevada. Significa que posiblemente el paciente tiene inflamación. Vamos, la anemia por inflamación está diciendo lo mismo, entonces esto nos corrobora un poquito esa situación. Veamos qué más pruebas tenemos. Le hemos hecho glucosa, que está normal, en 82, urea 45, creatinina 2,8 y deshidrogenasa láctica, que está normal en 220. Hasta 250 es normal. ¿Qué opinan de la uricreatinina? ¿Qué dicen? La creatinina está elevada. Está en Elevada, sí. 2.8. Tiene una falla renal. Ahora, ¿esto es congruente con lo que tiene el paciente? ¿Cuál sería la explicación de esta falla renal? La hipertensión está afectando a los riñones. Exactamente, lo que pensaría yo que la hipertensión ya está dando problema renal. Así es correcto. Entonces estamos hablando de una nefropatía hipertensiva. Ahora, ¿esa anemia se puede explicar por esto? ¿Qué dicen? Creatinina 2,8. ¿Será que explica la anemia que tiene el paciente? No, no creo. ¿Qué dicen los demás? En realidad, sí se explica. ¿Por qué? La falla renal crónica puede producir anemia. Entonces, podemos tener un paciente con anemia normocítica A regenerativa, secundaria a una enfermedad renal crónica, que esta a su vez es secundaria de una hipertensión arterial de larga data. Miren, todo es congruente. Tiene anemia por el riñón y tiene afectado el riñón por la hipertensión. Sí, hasta ahora estaría congruente. Vamos a ir viendo qué exámenes tiene. Bilirrubinas, que estarían dentro de lo normal, TGO, TGP normales, fosfatasa alcalina normal, proteínas en totales de 8,4, con albúmina de 3,2 y globulinas de 5,2.
Ok, punto de orden. ¿Cuál es el valor normal de la albúmina? 3.2 creo. 3.5 hasta 5.5. Ok, están ahí un poquito bajas, ¿no? Un Normal poquito bajo. por debajo de lo normal. ¿Y qué dicen ustedes las globulinas? ¿Cuál es el valor normal? Hasta 3.5. Exacto, de 2.5 a 3.5. Mi pregunta es, ¿por qué está más alto de lo usual? 5.2. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, les dejamos hasta ahí, no vamos a ahondar en detalle. Están elevadas las globulinas y luego vemos por qué, ¿sí? Sigamos cumpliendo los exámenes. Tiene tiempos de coagulación normales, ¿sí? Número D normal. Tenemos aquí un perfil de hierro sérico 32, capacidad de fijación de 450, índice de saturación de 22 y la ferritina de 250. ¿A qué corresponde este perfil de hierro? ¿Qué nos está diciendo? ¿Tiene ferropenia? ¿Qué dice? ¿Por Sí. qué? ¿Seguro? Vean cuánto está la ferritina. O sea, los dentistas un poco nada, pero el hierro ahorita no está muy bajo, doctor. Pero tiene reservas. Claro, el hierro sérico está bajo, pero tiene reservas. ¿Por qué? Porque no pudo usar el hierro. Por la anemia. Bueno, por eso tiene anemia, porque no pudo usar el hierro. La pregunta es ¿por qué no pudo usar el hierro? Por inflamación, ¿no? El hierro se eleva, recuerden, la ferritina se secuestra dentro del macrófago por la inflamación, ¿sí? Entonces esto nos corrobora que es una anemia de inflamación. Tenemos aparte un PCR elevado y bueno, falla renal también, ¿no? Por ahí anda la cosa, según parece, pero fíjense, tenemos sodio 144, potasio 5.7, que estaría un poquito por arriba de lo normal. El potasio, bueno, esto sí, igual el riñón puede darnos una elevación del potasio, y el calcio está en 11.6. ¿Qué opina? ¿Hasta dónde era el valor normal? Hace rato les dije. Hasta 10. Entonces, Está un poco elevado. está un poco elevado, ¿no es cierto? Entonces vamos recapitulando. Tenemos una anemia normocítica, regenerativa, falla renal posiblemente crónica, tenemos un aumento del calcio, una hipercalcemia y vamos a ver la radiografía. El examen de orina no hay mayor problema y esta es la radiografía del paciente. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que se ve? Y el hueso no está muy calcificado en la parte de arriba. Ya, pero además que está ¿Fracturado? fracturado, si estoy en una fractura, ¿sí o no? Tenemos entonces una fractura. ¿Y por qué se puede haber fracturado? ¿Se cayó? Puede ser. Y no nos dijeron. Pero bueno, Que no no hay están los antecedentes. no está, ¿no es cierto? No se cayó. Tenemos que considerar que es una fractura patológica. ¿Por qué patológica? Porque no hay causa. Si me hubieran dicho se rodó las escaleras, de acuerdo. Fracturado la pierna, pues se rodó las escaleras. Si me hubieran dicho que el paciente se cayó de la cama o que alguien le golpeó, pues estamos de acuerdo, fractura. Pero en este caso se fracturó solito, así sin motivo ni razón
ni nada. Simplemente el paciente estaba acostado y ¡prum! Se rompió el hueso. Entonces se llama fractura patológica, ¿no? O sea, fractura patológica. Entonces, conclusiones, ¿qué tenemos con el paciente? ¿Qué nos mostró el hemograma? Una anemia normocítica regenerativa. ¿No es cierto? Anemia normocítica A regenerativa. Ya, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos mostró el resto de pruebas? Hipocalcemia. No, sí, hipercalcemia. Hipercalcemia. ¿Qué más nos mostró? Falla renal. Enfermedad renal crónica. Posiblemente, ¿no? Crónica. ¿Qué más? Y ahora que vemos, Una fractura Una patológica. fractura patológica. ok, en otras palabras, ¿qué tenemos? ¿Tenemos un CRAF o no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Tenemos un CRAF. Sí. Ok. Entonces, miren, es un paciente en el cual tenemos que sospechar qué enfermedad. mieloma. Ya, ahora, habíamos dejado pendiente lo que está en el cuadrito, que son las globulinas. ¿Por qué las globulinas quedaron elevadas? ¿Por qué hay una elevación de las globulinas? Por la inflamación que presenta el paciente. No, más bien por, si se sospecha un mieloma múltiple, ¿qué significa esa elevación de las globulinas? Significa que hay un componente monoclonal, significa que las globulinas están elevadas, las gamma globulinas están elevadas, ¿está claro? ¿Sí? Sí, Ya, seguro. Si se pierden, me avisan. Ya, ok. Entonces, miren, aquí hay que hacer una serie de... Perdón, me salí de la pantalla. Hay que hacer aquí una serie de pruebas. Vamos a ver hasta donde nos habíamos quedado. Ahora, ¿siempre las globulinas van a ser elevadas o no? No, no siempre las globulinas van a estar elevadas. Me ayudan a sospechar el problema, ¿no? Si tengo yo unas globulinas de 5.2, pues digo, no, pues sí, posiblemente el paciente tiene sus gamma globulinas elevadas, gamma globulina, ¿no es cierto? Entonces, por eso la gamapatía puede estar presente, ¿sí me entienden? Porque gamma Sí, globulinas ahora sí. ponen este grupo, ¿no es cierto? Ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues corroborar la gamapatía. Vamos a ver, se le pide usualmente al paciente una radiografía, se llama serie ósea metastásica. ¿Qué es la serie ósea metastásica? Una radiografía de todo el cuerpo. Le hacen del cráneo, de la columna, de las extremidades, de la pelvis, de todo. Me van a perdonar en este caso, solo tomé el cráneo, no tomé el resto de fotos, fue un descuido, pero pues yo creo que el cráneo ya nos muestra, fíjense, puede ver aquí las lesiones osteolíticas que deja este mieloma, ¿no? Entonces, tenemos osteolíticas que se encontró en fémur, en cráneo y columna lumbar, fue donde se encontraron las lesiones en este paciente. Le buscamos la proteína monoclonal y hay dos formas de buscar el componente monoclonal mediante un estudio que se llama electroforesis de proteínas. Las electroforesis de proteínas, ¿sí? Nos van a mostrar todo esto de acá. Fíjense, primero, el pico grande que se ve en blanco, se llama albúmina. Entonces, todo lo que estamos viendo ahí es la albúmina, ¿sí? Este pico de aquí son las albúminas. Debajo vamos a encontrar otros picos más pequeños, como ustedes pueden ver. Entonces, empezamos con las alfa 1, ¿sí? Luego encontramos las proteínas, todas son globulinas, ¿no? Globulina alfa 1, globulina alfa 2. Luego tengo las beta globulinas, ¿sí? Y luego, finalmente, el último que estamos viendo ahí son las gamma globulinas. Todos deberían ser de las globulinas, todos estos deberían ser picos pequeños, ¿sí? Toditos. Pero, ¿qué está pasando con las gamas? ¿Son pico pequeño? No, Tenemos aquí un pico monoclonal, así se llama. Es un pico, sí, un patrón monoclonal en la región gamma, así se llama, así nos reporta
electroforesis de proteínas, esto fue en suero, recuerden que también se pide en orina, debe pedirse siempre en suero y orina, y tenemos un pico monoclonal en región gamma, y esto de aquí nos está indicando que hay incremento de las gamma globulinas, que vamos a ver a lo que esperábamos encontrar, pero además es necesario pedir una inmunofijación. ¿Qué es la inmunofijación? Me muestra los segmentos de las globulinas. Miren, aquí estoy viendo una electroforesis, la misma que estamos viendo acá. Fíjense, el puntito grande de aquí, el gordo, es la albúmina. Luego de la albúmina estamos viendo el alfa, que está casi borrado, el alfa 1, que es el pico más chiquito. Vean, luego se ve el alfa 2, que es el poco más llenito. Luego vemos las gamas, las betas, que serían estas de acá. Y finalmente las gamas globulinas que están hasta el último, vemos que están incrementadas. Aquí estas otras me muestran la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, y me muestra la cadena ligera kappa y la cadena ligera lambda. ¿Cuáles están marcadísimos al mismo nivel? El pico monoclonal es este, ¿no? Está al final. Este es el pico monoclonal, el último. ¿Cuáles están al mismo nivel del pico monoclonal y están bien marcados? Según esto. La G Y la inmunoglobulina G, ¿y qué más? y la K. Y la cadena kappa. Y la cadena kappa. Entonces, la inmunofijación en suero, ¿qué nos dice? Existe un patrón IgG kappa. Quiere decir que esta gamma globulina, estas gamma globulinas elevadas, es expensas de la inmunoglobulina G y de las cadenas ligeras kappa. ¿Sí? Esto significa que es monoclonal. Recuerden que debería ser 50-50, ¿no? No sé si están claros o están perdidos. Con esto último, un poco perdido. ¿Puede repetir la última parte, Ya. por favor? Verán, aquí tenemos, en esta primera, tenemos toda la electroforesis, ahí dice LP, electroforesis. Vamos a las albúminas, la alfa 1, la alfa 2, las beta globulinas y finalmente las gamma que vienen de las rayitas de puntos para abajo. En las gamma, en este segmento de la electroforesis, vemos que las gamma globulinas están al último, no acá arriba, porque aquí, por ejemplo, tengo la IgA marcada, pero la IgA no está al mismo nivel. Quiere decir que las IgA están más adelante, que está por aquí, ¿sí? Están cerca de las beta, ¿sí me entienden? Si se fijan que el pico no empieza desde la rayita, sino empieza hasta después, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este sería el pico monoclonal, lo que estamos viendo aquí. Pero este pico monoclonal, ¿con qué coincide? Con la inmunoglobulina G y con la cadena ligera kappa. ¿Sí está claro? Sí. Esto le da un patrón IgG kappa. ¿Qué significa? Que tenemos una inmunoglobulina con un solo brazo. No es una Y, sino es una inmunoglobulina con un solo brazo, que son puras capas, ¿no? ¿Sí me entienden? Midiendo cadenas ligeras libres encontramos lo mismo. Kappa son 130 y lambda 122. Deberían ser 1 y 1, ¿no es cierto? 50-50. Pero en este caso, obviamente hay restricción solo de cadenas kappa. Solo se están produciendo cadenas kappa. No sé si quedó más clara la idea. Sí, Doc. Ya. Sí, yo sé que es complejo, pero esto, ¿qué es lo que me está mostrando? Que existe un patrón monoclonal. Existe una proteína monoclonal que es la causante de la enfermedad. ¿Qué es lo que me falta ver? La infiltración de células plasmáticas, ¿sí? Ese otro es el otro componente monoclonal, que estamos viendo aquí las proteínas alteradas, y nos falta ver la infiltración. Para esto tengo que hacer un aspirado de médula ósea, y en el aspirado de médula ósea lo que vamos a encontrar son estas células, fíjense, células con núcleo desplazado hacia un lado, que tiene un citoplasma basófilo cargado de retículo de Golgi, como se puede ver aquí. Todas estas son células plasmáticas, miren cómo se ven acá. Incluso estas medio más pálidas también son células plasmáticas. Tienen muchas células plasmáticas, aunque también se ven estos neutrófilos normales. Estos son formas en banda, que son de la serie granulocítica, que están normales todos estos cuatro. Aquí está un linfo, que es normal. Miren, tenemos células normales, pero también tenemos estas células plasmáticas metidas aquí. Entonces, haciendo el recuento, en el aspirado de médula ósea encontramos que existen células plasmáticas en el 65%. Es decir, un mieloma múltiple, porque ya tiene CRAF. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Y además decimos un cariotipo que nos muestra translocación 11-14. Fíjense que la 11-14 es la que habíamos visto previamente, ¿sí? Previamente habíamos visto esta translocación.
¿Qué significa que tiene riesgo intermedio? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, ¿cuándo sospecho mieloma? La historia clínica es lo importante. Si la historia clínica me da así pérdida de peso, astenia, infecciones recurrentes, recuerden que estas inmunoglobulinas no sirven, el paciente tiene inmunodeficiencia. Si el paciente tiene dolor óseo, lesiones óseas en las radiografías, o tiene una fractura patológica, pues ya debemos sospechar. Si el paciente tiene neuropatía, daño de nervios, ¿sí? Sangrado, trombosis también puede ser, sí puede darnos este mismo problema. O si el paciente no tiene síntomas, pero tiene anemia, hipercalcemia, falla renal, ya debo sospechar en que el paciente pueda tener un mieloma. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues hemograma completo, BCG, PCR, pruebas de función hepática, albúmina, globulina es muy importante, ya vieron que sí. Creatinina, sodio, los electrolitos, el calcio, bueno, todas las pruebas, tenemos que pedirle radiografías y todo lo demás, ¿no es cierto? Que habíamos dicho anteriormente. Con estos exámenes, si es que encontramos alterados, debemos investigar la causa, ¿no? Si el examen está alterado, investigamos la causa específica, a ver por qué está elevado, por ejemplo, caso de anemia, ¿no? ¿Por qué tiene anemia? Luego de esto, pues siempre, si yo tengo mucha sospecha de mieloma, tengo que pedir electroforesis e inmunofijaciones en suero y orina, cadenas ligeras, sí, vitamina B12, velocidad de cognición, dependiendo del caso en general. Y esto ya me va a orientar al componente monoclonal. Ya tenemos un probable mieloma múltiple. La última parte es medir el aspirado de médula ósea, ¿sí? Para buscar ahí las células plasmáticas y cerrar el diagnóstico de mieloma múltiple. Finalmente, hago la genética y a través de la genética puedo encontrar pacientes en riesgo estándar, que son el 75% de casos, o en riesgo alto, que es apenas el 25% de casos. En nuestro paciente encontramos la translocación 11-14, que es un paciente de riesgo estándar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Ya, el pronóstico nos lo da la genética, ¿no es cierto? Los riesgos estándar 11-14, 75% de pacientes con una sobrevida aproximadamente de, como ustedes pueden ver aquí, 62 meses aproximadamente. ¿Ok? Listo, muchachos. Terminaríamos nuestra clase ahí. No sé si tienen alguna pregunta antes de seguir.